Disposición adicional primera. De las universidades creadas o reconocidas por ley de las Cortes Generales. Las Cortes Generales y el Gobierno ejercerán las competencias que la presente ley atribuye, respectivamente, a la Asamblea Legislativa y al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas, en cuanto se refiere a las universidades creadas o reconocidas por ley de las Cortes Generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, y en atención a sus especiales características y ámbito de sus actividades, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Disposición adicional segunda. De la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia impartirá enseñanza universitaria a distancia en todo el territorio nacional. 2. En atención a sus especiales características, el Gobierno establecerá, sin perjuicio de los principios recogidos en esta ley, una regulación específica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tendrá en cuenta, en todo caso, el régimen de sus centros asociados y de convenios con las comunidades autónomas y otras entidades públicas y privadas, las específicas obligaciones docentes de su profesorado, así como el régimen de los tutores. 3. Dicha regulación, de acuerdo con las previsiones del artículo 7, contemplará la creación de un centro superior para la enseñanza virtual específicamente dedicado a esta modalidad de enseñanza en los distintos ciclos de los estudios universitarios. Dada la modalidad especial de la enseñanza y la orientación finalista de este centro, tanto su organización, régimen de su personal y procedimientos de gestión, así como su financiación, serán objeto de previsiones particulares respecto del régimen general de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 4. El recurso al endeudamiento por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia habrá de autorizarse por una norma con rango de ley. No obstante, a lo largo del ejercicio presupuestario, para atender desfases temporales de tesorería, la Universidad Nacional de Educación a Distancia podrá recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamos, en una cuantía que no superará el 5% de su presupuesto, que habrán de quedar cancelados antes del 31 de diciembre de cada año. Disposición adicional tercera. De la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 1. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, centro universitario de alta cultura, investigación y especialización en el que convergen actividades de distintos grados y especialidades universitarias, tiene por misión difundir la cultura y la ciencia, fomentar las relaciones de intercambio e información científica y cultural de interés internacional e interregional y el desarrollo de actividades de alta investigación y especialización. A tal fin, organizará y desarrollará, conforme a lo establecido en la presente ley, enseñanzas de tercer ciclo que acreditará con los correspondientes títulos oficiales de doctor y otros títulos y diplomas de posgrado que la misma expida. 2. En atención a sus especiales características y ámbito de sus actividades, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo mantendrá su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y plena capacidad para realizar todo género de actos de gestión y disposición para el cumplimiento de sus fines, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. 3. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo gozará de autonomía en el ejercicio de sus funciones docentes, investigadoras y culturales, en el marco de su específico régimen legal. 4. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo se regirá por la normativa propia de los organismos autónomos a que se refiere el artículo 43,1a de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, por las disposiciones de esta ley que le resulten aplicables y por el correspondiente estatuto. Disposición adicional cuarta. De las universidades de la Iglesia Católica. 1. La aplicación de esta ley a las universidades y otros centros de la Iglesia Católica se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. 2. Las universidades establecidas o que se establezcan en España por la Iglesia Católica con posterioridad al acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, sobre enseñanza y asuntos culturales, quedarán sometidas a lo previsto por esta ley para las universidades privadas, a excepción de la necesidad de ley de reconocimiento. Téngase en cuenta la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado, en los términos del Fundamento Jurídico 10, por sentencia del TC 131/2013, de 5 de junio. Ref. BOE. A. 2013, 7207.
En los mismos términos, los centros universitarios de ciencias no eclesiásticas no integrados como centros propios en una universidad de la Iglesia Católica, y que ésta establezca en España, se sujetarán, para impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a lo previsto por esta ley para los centros adscritos a una universidad pública. Disposición adicional quinta. De los colegios mayores y residencias universitarias. 1. Los colegios mayores son centros universitarios que, integrados en la universidad, proporcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y científica de los residentes, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria. 2. El funcionamiento de los colegios mayores o residencias se regulará por los estatutos de cada universidad y los propios de cada colegio mayor o residencia y gozarán de los beneficios o exenciones fiscales de la universidad a la que estén adscritos. 3. Las universidades podrán crear o adscribir residencias universitarias de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. Disposición adicional sexta. De otros centros docentes de educación superior. Los centros docentes de educación superior que, por la naturaleza de las enseñanzas que impartan o los títulos o diplomas que estén autorizados a expedir, no se integren o no proceda su integración o adscripción a una universidad, conforme a los términos de la presente ley, se regirán por las disposiciones específicas que les sean aplicables. Disposición adicional séptima. Del régimen de conciertos entre universidades e instituciones sanitarias. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, establecer las bases generales del régimen de conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias y establecimientos sanitarios, en las que se deba impartir enseñanza universitaria, a efectos de garantizar la docencia práctica de medicina, farmacia y enfermería y otras enseñanzas que así lo exigieran. En dichas bases generales, se preverá la participación de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas en los conciertos singulares que, conforme a aquellas, se suscriban entre universidades e instituciones sanitarias. Disposición adicional octava. Del modelo de financiación de las universidades públicas. En el plazo máximo de un año, la Conferencia General de Política Universitaria, previo informe del Consejo de Universidades, elaborará un modelo referencial de costes que facilite a los poderes públicos el establecimiento de una financiación adecuada de las universidades públicas que, atendiendo a lo previsto en el artículo 79,1, favorezca su plena participación en el espacio europeo de educación superior. Disposición adicional novena. De los cambios sobrevenidos en las universidades privadas y centros de educación superior adscritos a universidades públicas. 1. El reconocimiento de las universidades privadas caducará en el caso de que, transcurrido el plazo fijado por la Ley de Reconocimiento, no se hubiera solicitado la autorización para el inicio de las actividades académicas o ésta fuera denegada por falta de cumplimiento de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico. 2. A solicitud de una universidad privada, el órgano competente de la comunidad autónoma, y conforme al procedimiento que ésta establezca, podrá dejar sin efecto el reconocimiento de los centros o enseñanzas existentes en dicha universidad. Esta garantizará que los estudiantes que cursen las correspondientes enseñanzas puedan finalizarlas conforme a las reglas generales para la extinción de los planes de estudios. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación, asimismo, en el caso de supresión de centros adscritos a universidades públicas. 3. Si con posterioridad al inicio de sus actividades la comunidad autónoma apreciara que una universidad privada o un centro universitario adscrito a una universidad pública incumple los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico o los compromisos adquiridos al solicitarse su reconocimiento, o se separa de las funciones institucionales de la universidad contemplados en el artículo 1, requerirá de la universidad la regularización en plazo de la situación. Transcurrido este sin que tal regularización se hubiera producido, previa audiencia de la universidad privada o del centro universitario adscrito, la comunidad autónoma podrá revocar el reconocimiento de los centros o enseñanzas afectados o lo comunicará a la Asamblea Legislativa, a efectos de la posible revocación del reconocimiento de la universidad privada. Disposición adicional décima. De la movilidad temporal del personal de las universidades. 1. Los poderes públicos promoverán mecanismos de movilidad entre las universidades y otros centros de investigación, con sus correspondientes programas de financiación. Asimismo, promoverán medidas de fomento y colaboración entre las universidades, centros de enseñanzas no universitarias, administraciones públicas, empresas y otras entidades, públicas o privadas,
para favorecer la movilidad temporal entre su personal y el que presta sus servicios en estas entidades. 1 bis. Será de aplicación al personal docente e investigador de las universidades públicas la regulación de movilidad del personal de investigación prevista en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación. 2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se tendrá en cuenta la singularidad de las universidades de los territorios insulares y la distancia al territorio peninsular. El Gobierno, las comunidades autónomas y las universidades establecerán, coordinadamente, una línea de fomento para la movilidad de los ayudantes. 3. El personal perteneciente a los cuerpos docentes universitarios podrá ocupar puestos de trabajo adscritos a organismos públicos de investigación para realizar labores relacionadas con la investigación científica y técnica, mediante los mecanismos de movilidad previstos en la normativa de función pública. Disposición adicional 11. De los nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea. 1. Los contratos de profesorado que prevé esta ley no estarán sujetos a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. 2. Para los nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea la participación en las pruebas de habilitación que prevé esta ley no estará sujeta a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. Los habilitados de nacionalidad extranjera no comunitaria podrán tomar parte en los concursos de acceso y, en su caso, acceder a la función pública docente universitaria, cuando en el estado de su nacionalidad a los españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios en la Universidad Española. Disposición adicional 12. De los profesores asociados conforme al artículo 105 de la Ley General de Sanidad. Los profesores asociados cuya plaza y nombramiento traigan causa del apartado 2 del artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se regirán por las normas propias de los profesores asociados de la universidad, con las peculiaridades que reglamentariamente se establezcan en cuanto a la duración de sus contratos. El número de plazas de profesores asociados que se determine en los conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias no será tomado en consideración a los efectos del porcentaje que establece el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 48. Disposición adicional 13. De la contratación de personal investigador, científico o técnico conforme a la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Las posibilidades de contratación de personal previstas en esta ley para las universidades públicas se entienden sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, en la redacción dada por la disposición adicional séptima de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. Disposición adicional 14. Del defensor universitario. Para velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, las universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del defensor universitario. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía. Corresponderá a los estatutos establecer el procedimiento para su elección o designación, duración de su mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento. Disposición adicional 15. Del acceso a los distintos ciclos de los estudios universitarios. En las directrices y condiciones previstas en el artículo 35,1, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá las condiciones para el paso de un ciclo a otro de aquellos en que se estructuran los estudios universitarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 37, así como para el acceso a los distintos ciclos desde enseñanzas o titulaciones universitarias o no universitarias que hayan sido declaradas equivalentes a las universitarias a todos los efectos. Disposición adicional 16. De los títulos de especialista para profesionales sanitarios. Los títulos de especialista para profesionales sanitarios serán expedidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y se regularán por su normativa específica.
Corresponde al Gobierno, a propuesta de los ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, y de acuerdo con lo previsto en las disposiciones de la Unión Europea que resulten aplicables, la creación, cambio de denominación o supresión de especialidades y la determinación de las condiciones para su obtención, expedición y homologación. La disposición adicional 19ª de esta ley resultará aplicable a la denominación de dichos títulos de especialista. Disposición adicional 17ª. De las actividades deportivas de las universidades. Sin contenido. Disposición adicional 18ª. De las exenciones tributarias. Las exenciones tributarias a las que se refiere la presente ley, en cuanto afecten a las universidades situadas en comunidades autónomas que gocen de un régimen tributario foral, se adecuarán a lo que se establece en la ley orgánica aplicable a esa comunidad. Disposición adicional 19ª. De las denominaciones. 1. Solo podrá utilizarse la denominación de universidad, o las propias de los centros, enseñanzas, títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y órganos unipersonales de gobierno a que se refiere esta ley, cuando hayan sido autorizadas o reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en la misma. No podrán utilizarse aquellas otras denominaciones que, por su significado, puedan inducir a confusión con aquellas. 2. Se declara la utilidad pública de los nombres de dominio de Internet de segundo nivel bajo el dominio, es, correspondientes a las denominaciones a las que se refiere el apartado. 1. Disposición adicional 20ª. Registro de universidades, centros y títulos. En el Ministerio de Educación y Ciencia existirá el registro de universidades, centros y títulos. Este registro tendrá carácter público y en él se inscribirán, además de las universidades y centros, los títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional. Podrán inscribirse también otros títulos a efectos informativos que expidan las universidades. El Gobierno regulará su régimen, organización y funcionamiento. Disposición adicional 21ª. De la excepción de clasificación como contratistas a las universidades. En los supuestos del artículo 83 no será exigible la clasificación como contratistas a las universidades para ser adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas. Disposición adicional 22ª. Del régimen de seguridad social de profesores asociados, visitantes y eméritos. 1. En la aplicación del régimen de seguridad social a los profesores asociados y a los profesores visitantes, se procederá como sigue. A. Los que sean funcionarios públicos sujetos al régimen de clases pasivas del Estado continuarán con su respectivo régimen, sin que proceda su alta en el régimen general de la seguridad social, por su condición de profesor asociado o visitante. B. Los que estén sujetos al régimen general de la seguridad social o a algún régimen especial distinto al señalado en el apartado A serán alta en el régimen general de la seguridad social. C. Los que no se hallen sujetos a ningún régimen de previsión obligatoria serán alta en el régimen general de la seguridad social. 2. Los profesores eméritos no serán dados de alta en el régimen general de la seguridad social. Disposición adicional 23ª. De la alta inspección del Estado. Corresponde al Estado la alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149,1, 30 de la Constitución, le competen para garantizar el cumplimiento de sus atribuciones en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de las competencias propias de las comunidades autónomas. Disposición adicional 24ª. De la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades. 1. Las universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en el ámbito universitario. 2. Los estudiantes y los demás miembros con discapacidad de la comunidad universitaria no podrán ser discriminados por razón de su discapacidad ni directa ni indirectamente en el acceso, el ingreso, la permanencia y el ejercicio de los títulos académicos y de otra clase que tengan reconocidos. 3. Las universidades promoverán acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria. 4. Los edificios, instalaciones y dependencias de las universidades, incluidos también los espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de información, deberán ser accesibles para todas las personas, de forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad universitaria,
por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en condiciones reales y efectivas de igualdad. Los entornos universitarios deberán ser accesibles de acuerdo con las condiciones y en los plazos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y en sus disposiciones de desarrollo. 5. Todos los planes de estudios propuestos por las universidades deben tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto y la promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. 6. Con arreglo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos y en sus normas de desarrollo, los estudiantes con discapacidad, considerándose por tales aquellos comprendidos en el artículo 1,2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad tendrán derecho a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario. Disposición adicional 25ª. Del acceso a la universidad de los mayores de 25 años y de los titulados de formación profesional. 1. El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará las condiciones básicas para el acceso a la universidad de los mayores de 25 años que no reúnan los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 42. 2. Para el acceso directo a la universidad de los titulados de formación profesional se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Disposición adicional 26ª. De la participación del personal de las escalas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las comisiones de habilitación. Sin contenido. Disposición adicional 27ª. De la incorporación de profesores de otros niveles educativos a la universidad. El Gobierno y las comunidades autónomas fomentarán convenios con las universidades a fin de facilitar la incorporación a los departamentos universitarios de los profesores de los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Disposición adicional 28ª. Disponibilidades económicas. El desarrollo temporal de la implantación de las medidas previstas en los artículos 55,3 y 69,2 se hará en función de las disponibilidades económicas de las instituciones responsables de la enseñanza universitaria. Disposición adicional 29ª. Funciones de tutoría. 1. Las universidades no presenciales disponen de profesorado propio y, en determinados casos en atención a sus especiales características, también de profesorado colaborador, que desarrolla funciones de apoyo docente, y efectúa actividades de orientación y acompañamiento en el aprendizaje de los y las estudiantes, a tiempo parcial, con externalidad, plena independencia y autonomía organizativa, y con aportación de los medios necesarios y de su experiencia técnica y profesional. Estos colaboradores deben contar con una dedicación profesional principal ajena a la universidad. 2. Las universidades no presencial, promovidas o participadas por el sector público y que operen con precios públicos, en atención a sus especiales características y necesidades, podrán acogerse a la modalidad de contratación laboral propia del profesorado asociado, en los términos en que se regula esta categoría de profesorado por el artículo 53 de la presente ley. 3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72,3, los profesores de universidades públicas podrán realizar funciones de tutoría en universidades no presenciales, públicas o parcialmente financiadas por comunidades autónomas y que operen con precios públicos. Disposición transitoria primera. De la Constitución del Consejo de Coordinación Universitaria.